Les damos la bienvenida al programa Nuestros Libros, dedicado a la colección de historia de Nuevo León. Hoy hablaremos del arte rupestre del noreste y de las obras dedicadas al nuevo Reino de León. Nos encontramos en el Museo del Obispado y agradecemos a Lidia Espinosa, investigadora del INAH, y a Roberto Velasco, director del Museo del Obispado. Muchas gracias, bienvenidos. Le damos la bienvenida a Lidia Espinosa y a Dominica Martínez a este programa en el que hablaremos del arte rupestre del noreste y de las obras referidas al nuevo Reino de León. Estas obras forman parte de la colección de historia de Nuevo León, que cuenta con autores clásicos y con investigadores que han hecho estudios específicos de una época. Va desde las reflexiones sobre nuestros orígenes, sobre las comunidades que forjaron esta región, pasa por crónicas coloniales sobre nuestros antepasados indígenas y colonizadores, en esta que fue considerada tierra de guerra viva, y de Nuevo León en la época virreinal. Lidia, bienvenida. Domi, bienvenida. Y bueno, pues te quiero pedir, Domi, que hagas una referencia a estas obras y a sus ediciones. Sí, en el caso del libro que trata la época prehispánica, sería el arte rupestre del noreste, estuvo coordinado por Bryn Murray, quien fue un gran investigador sobre el tema. Él consiguió conjuntar a varios autores, desde los más antiguos, los primeros que trataron el tema, hasta investigaciones o tesis doctorales, partes de ellas de autores más jóvenes. Entonces, bueno, es un libro muy interesante que lo aborda desde diversos enfoques, tiene fotografías, se ven los grabados bien. Bueno, es un libro que creo que merece la pena sobre un tema que no es muy conocido, ¿no? A ver, Lila, ¿qué nos comentas sobre este libro? Bueno, sin ser especialista para nada en la época de los primeros pobladores, sí siento que es un libro de suma importancia para todos aquellos que están interesados en conocer nuestros orígenes. Ciertamente estos grupos desaparecieron, el arco cronológico que cubren las investigaciones de los arqueólogos es amplísima, ¿verdad? Siempre nos están hablando de 5.000 años, de 8.000 años, y bueno, es difícil pensar incluso que los aborígenes que encontraron aquí los españoles fueran los herederos directos de aquellos pueblos. Sin embargo, para nosotros los estudiosos del periodo colonial, aquellos que somos curiosos de conocer nuestra historia, pues el conocimiento de estos grupos es fundamental. Es lo que nos distingue también como región, el hecho de la larga duración de cazadores-recolectores que supieron crear una cultura, una civilización distinta a la que existía en otros territorios de lo que ahora constituye nuestro país. Entonces, recomiendo ampliamente para todos los que son curiosos, son artículos que se leen bien, que siendo escritos por especialistas, resultados de investigaciones, de trabajo de campo, se dejan leer bastante bien y nos ofrecen una visión muy rica de estos pueblos que habitaron aquí y que de alguna manera lograron permanecer en el mismo estadio civilizatorio desde los tiempos más remotos hasta la llegada de los españoles ya en el siglo XVI. Muchas gracias, Lila. Además de esta obra sobre el arte rupestre del noreste, la colección incluye 3 títulos sobre la colonia, sobre el nuevo Reino de León. Uno de ellos, compilado por don Israel Cavazos, que tiene un estudio introductorio de él, y 3
fragmentos, 3 secciones de las que le pedimos a Dominica nos hable. Sí, el libro se llama Historia de Nuevo León, con noticias sobre Coahuila, Tamaulipas y Nuevo México. Efectivamente tiene una introducción de don Israel Cavazos que nos facilita la lectura del libro. La mayor parte es un documento de Alonso de León, es una persona que vivía en la época, por lo tanto es muy interesante como fundamento para conocer el nuevo Reino de León en esa época. Luego sigue otro texto de Juan Bautista Chapa, que era el cronista desconocido y al cual pone nombre don Israel, y el último texto, que es más breve, es de Fernando Sánchez Zamora, sobre el descubrimiento del Río Blanco, el sur de Nuevo León. Es un texto que, aunque sea de la época, que puede parecer que de los cronistas sea dificultoso de leer, tiene muchas anotaciones, está muy aclarado, está muy trabajado, y eso facilita la lectura para todos aquellos interesados en esta época. Muchas gracias, Domi. Pues si bien este libro de don Israel ha tenido 2 ediciones, hay un tercer libro, bueno, un segundo libro en este caso de la época colonial, el de don Eugenio del Hoyo, que ha tenido 3 ediciones y la primera de ellas tuvo 5,000 ejemplares. Es una obra importantísima que, si bien fue publicada por primera vez por el Tecnológico y después las 3 ediciones del Fondo, la primera vez por el Tecnológico en 1970, sigue siendo una obra vigente. Le quiero pedir a Lila que nos hable de El Nuevo Reino de León. Bueno, pues en primer lugar quiero señalar el gusto que me da oír, yo soy colonialista, que estos libros tengan tanta demanda, tengan tanto éxito. Desde luego, el libro de don Israel, con los 3 cronistas más importantes de la época colonial, pues entiende que los lectores acudan a ellos, que se citen constantemente y que prácticamente todo lo que sabemos de un periodo muy importante de nuestra historia colonial, los primeros tiempos, se deban a estas crónicas escritas por personajes destacados de la época que tuvieron desempeños muy importantes en las diferentes campañas de pacificación, de organización de las misiones, etcétera. Teníamos... Voy a interrumpir, Lila, sí, para pasar a una segunda parte y ya que nos puedas hablar más ampliamente del libro de don Eugenio del Hoyo. Hacemos una pausa y regresamos. Regresamos para platicar con Lidia Espinosa sobre la historia del Nuevo Reino de León de 1577 a 1723 de Eugenio del Hoyo. Lila. Bueno, es una obra fundamental. No existe un trabajo equivalente ni para ese periodo ni para otros periodos de la época colonial. Viene a suplir un vacío muy grande que había. Contábamos pues con los trabajos de Gonzalitos, muchos de ellos inaccesibles, con las crónicas que acabamos de señalar de personajes tan destacados, pero no teníamos un libro que intentara explicarnos, que intentara documentarnos y que intentara al mismo tiempo ir cuestionando, corrigiendo una serie de informaciones que se daban por cierto. Cuando uno se acerca a este trabajo que es monumental, ciertamente siente cómo el investigador va descubriendo sus fuentes, cuestionándolas, criticándolas, armando un verdadero rompecabezas hasta ofrecernos una visión panorámica de este periodo formativo. Lamentamos siempre que don Eugenio no haya continuado su trabajo y entonces difícil la tendríamos otros historiadores, pero si bien algunas de sus preocupaciones ya no son las mismas que las nuestras, realmente se agradece ese cuidado con el que él
va reconstruyendo, por ejemplo, las primeras entradas, las primeras exploraciones, el análisis que hace de los grupos humanos que fueron entrando después de la conquista, las familias que vinieron con Carvajal, críticamente analiza su origen, quiénes se quedaron, quiénes se salieron del nuevo Reino de León, cuáles son las características también que va asumiendo el sistema político en sus inicios. Es un libro sumamente importante porque es un trabajo sumamente serio y porque nos narra este periodo formativo de nuestra provincia, un periodo al cual le debemos muchísimo los nuevoleoneses de hoy. Pues don Eugenio del Hoyo, él mismo habló de todo lo que podía generar esta obra, de todo lo que él esperaba que siguiera ocurriendo, dar pie a los investigadores a hacer otras investigaciones, de ir corrigiendo, de ir aumentando. Y bueno, respecto a la época colonial, tenemos otro libro que es El Nuevo Reino de León en voz de sus contemporáneos, que tiene 8 textos de gobernadores, de personajes importantes que vivieron en esa época, por eso se llama En voz de sus contemporáneos. Y este libro se debe a Lidia Espinosa y a Isabel Ortega Ridaura, que hicieron la recopilación, la transcripción e interpretación de estos textos. Y bueno, vamos a pasar a un tercer bloque y les pedimos que después de esta pausa nos sigan acompañando para escuchar a Lila hablar de este libro. Gracias. Regresamos al programa Nuestros Libros para hablar, como les decíamos, del Nuevo Reino de León en voz de sus contemporáneos. Este libro, coordinado por Lidia Espinosa e Isabel Ortega Ridaura, se refiere a 8 textos coloniales. Domi, ¿qué nos puedes decir en términos generales de este libro? Bueno, pues los textos están escritos por quienes fueron gobernadores, un capitán, un comandante, incluso un virrey, que hacen estos informes que tienen que enviar a otras autoridades. Entonces son muy interesantes porque pues son descriptivos, cuentan historias de la vida cotidiana, quiénes eran los habitantes. A mí siempre me llamaba mucho la atención lo de que cuando decían los habitantes, que había gente de color quebrado, que luego nos explicará Lidia quiénes eran los de color quebrado. Son textos que pudieran parecer difíciles de leer en un principio, pero no lo son porque han sido muy trabajados y están muy bien explicados por las autoras. Y bueno, yo creo que nadie mejor que Lidia nos puede decir. Ahora que después de 16 años leí el texto, debo decir que me gustó mucho, que me volvió a interesar profundamente tanto la vida de los personajes que escriben estas descripciones, estas noticias, estos reportes, pues me parece muy importante el esfuerzo del fondo para publicar estos documentos que de otra manera, desde luego, no están al acceso del público en general. Todos ellos se habían ya publicado, recordarán ustedes, pero en ediciones verdaderamente inconseguibles. Algunos definitivamente desde el siglo XIX por Gonzalitos, otros los más recientes, bueno, en los años 60 del siglo pasado. Entonces el esfuerzo de reeditar, de ponerlos juntos estos textos me parece que fue una gran ventaja y que apuntala la importancia del texto, la posibilidad de leer juntos a una serie de protagonistas de la historia que cubren prácticamente todo el siglo XVIII,
nos ofrece la posibilidad de tener un panorama muy general de este siglo tan importante de nuestra historia. Podemos ver continuidades de problemas, por ejemplo, de continuidades en formas de gobierno, en formas de explotación económica, pero también podemos ver cambios muy importantes a nivel de, por ejemplo, la fiscalidad, los impuestos que se pretenden cobrar, etcétera. El lector curioso puede entonces tener un panorama general. Hay otra posibilidad también, aquellos que les interese un tema o que les interese un pueblo en particular, puede seguirlo a través de estas descripciones. Casi todos los informes que estamos publicando tienen descripción pueblo por pueblo, misión por misión, villa por villa, mina por mina. Si uno quiere leer algo sobre Lampazos a lo largo del siglo XVIII, cómo fue cambiando, tiene esa posibilidad. Entonces permite lecturas a diferentes escalas. Eso es muy importante. Otra cosa que en mi opinión también es muy interesante es bueno, el trabajo que hicieron en el Fondo Dominique en particular. El libro ofrece un glosario que nos permite entender el significado de las palabras que son definitivamente muchas de ellas de otras épocas y que ya no las utilizamos. Palabras que tienen que ver con la agricultura, que tienen que ver con la minería, con las diferentes ocupaciones, con los cargos públicos, qué es un beneficiado, qué es un partido, qué es una medianata, qué es una alcabala, en fin. La lectura se facilita si nosotros, y se enriquece desde luego si nosotros podemos acceder al glosario. La edición también incluye un índice que nos permite localizar lugares, instituciones, personas, muy útil, porque como les digo, si queremos el Real de las Sabinas, pues nos vamos al Real de las Sabinas a lo largo de todo el libro. No lo recomiendo, pero hay gente que está interesada y que se le hará muchísimo más fácil y que se quizás motivará para entender mejor. Hay otras cosas que también son muy interesantes. Reproduce el texto una tabla de las poblaciones indígenas que se citan en el primer texto. Don Eugenio del Hoyo ya había publicado esta descripción de Fernández de Jáuregui y él se tomó la molestia de hacer esta tabla con los nombres de las poblaciones indígenas, de las naciones indias, su significado y el lugar donde merodeaban, donde ejercían su transhumancia. Esta tabla tal cual la volvimos a utilizar porque realmente es una maravilla, porque nos permite ver la cantidad de tribus, de grupos indígenas que existían. Entonces, este aparato crítico, digamos, enriquecido también con notas biográficas sobre los 8 autores, cada texto viene antecedido con una pequeña biografía, en la que las tomamos la libertad de reproducirlas literalmente del diccionario biográfico de Don Israel, pero nos pone en contexto, nos está poniendo en contexto. También es muy importante este trabajo, creo yo, espero, que para los estudiantes, porque permite lecturas críticas. No todo lo que los informes dicen son la realidad a pie juntillas, ¿verdad? Todos estos informes fueron escritos por alguna razón. En la presentación tratamos de explicar el contexto en el cual se escribieron los textos, quiénes los escriben, por qué los están escribiendo y sus visiones evidentemente interesadas. Todos ellos son funcionarios públicos, están respondiendo cuestionarios casi todos ellos y están en una contienda política muy importante que va a ocurrir a lo largo de todo el siglo XVIII. Entonces, para los estudiantes, trabajar estos textos, el lenguaje, la identificación de procesos, la lectura crítica, qué tan objetivos o no objetivos, cómo tomar por válidos estos documentos, pues creo que
es importante para que los estudiantes de historia o para que los estudiantes de ciencias sociales se adentren a conocer una realidad en voz de sus contemporáneos. Un feliz título que ustedes escogieron, ¿verdad? Pues sí, Lila, antes de concluir este programa con esta obra, quisiéramos que nos dieras algún ejemplo de alguno de estos 8 textos, de alguno de los autores, tal vez del virrey o de quién nos contará. Sabemos que son documentos oficiales y por tanto pueden tener alguna cosa maquillada o algo que querían decir o que no querían decir, pero pues es lo que tenemos de alguien que vivió en la época. Y sí, bueno, por ejemplo, los 2 primeros, José Antonio Fernández de Jáuregui y don Antonio Ladrón de Guevara, ellos escriben alrededor de los años 30. Van describiendo también poblado por poblado, uno es una descripción, el otro es una noticia, pero están escribiendo en el contexto de un crescendo de los levantamientos indígenas y que desde luego están exagerándolos. Ellos los exageran porque recientemente había llegado un visitador que después es gobernador, suspende la congrega, suspende la encomienda y digamos que ellos están suspirando por volver al estado de cosas anteriores, están exagerando en consecuencia las maldades de los indios y están proponiendo métodos de pacificación, métodos muy interesantes, muy importantes, que van a culminar con la decisión de las autoridades de colonizar lo que se llamaba el seno mexicano, el Golfo de México. Este tipo de propuestas, se recibieron otras, de Narciso Barquín de Montes Cuesta, de don José de Escandón, va a culminar con la creación de Nuevo Santander de Tamaulipas. Así podría yo seguir diciendo de otras épocas en los 50 o de las otras épocas ya hacia finales de la época colonial. Pero recomiendo más bien que se asomen al libro. Pues los invitamos a leerlo, los invitamos a acercarse a esta obra. La tenemos en el fondo disponible para ustedes, también en librerías, en nuestra página, y también puede bajarse en un PDF gratuito. Muchísimas gracias, Lila, por interesarnos en esta época tan interesante, por llevarnos a los contemporáneos, traernos su voz hasta nuestros días e invitarnos a leer estos textos. Muchas gracias, Dominica. Muchas gracias, Lidia. Gracias a todos los que nos acompañaron y los invitamos al siguiente programa.